Bueno, en esta mesa redonda sobre el aniversario del fallecimiento de Luis hablarán Francisca Abdala, Cristina Mazzoni y Leonardo Caviglia. Francisca Abdala es profesora en Lengua y Literatura Inglesa de la Uncuyo, Mendoza, licenciada en Literatura Inglesa y doctora en Letras. El tema de su tesis de doctorado es la noción de gozo y de dolor en la obra de Luis. Su director es el doctor Jorge Ferro y la codirectora, la doctora Marta Castellino. Además, hizo un programa de maestría en licenciatura en lengua inglesa, se adeuda tesis de maestría, hizo tareas de investigación sobre la especialidad, sobre Luis en Wheaton College, Wheaton, Illinois, Estados Unidos, Centro de Documentación sobre Autores Ingleses en convenio con la Biblioteca Bodleiana de Oxford, viaje de estudio a Oxford y entrevistas con estudiosos de Luis, entre ellos Walter Hooper, albacea de su obra. María Cristina Mazzoni es profesora de Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Ha realizado también cursos de Filosofía en la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Inició su docencia en el Colegio Martín de San Isidro en la UCA, tanto de Buenos Aires como de Pergamino, y en la Universidad del Salvador, donde enseñó hasta el año 2000. Radicada en Mar del Plata desde el año 2001, es profesora de Filosofía, Antropología Filosófica, Teoría del Conocimiento, Ética y Antropología Mediática en la Universidad FASTA. También ha sido invitada por la Universidad Panamericana de México para dictar cursos de ética a distancia, tanto en el 2021 como en este año. Tradujo del francés Joseph Pieper, Una filosofía de la esperanza, del filósofo suizo Bernard Schumacher, editado por UNESA, Autora del libro Introducción a la Ética Fundamental, editado por la Universidad FASTA. Realizó investigaciones en el proyecto Antropología Filosófica y Medicina durante 6 años. Es coautora junto al doctor Mario Caponetto del libro Antropología Médica, Antecedentes Históricos, Epistemología, Teoría Antropológica y Contenido Temático, editado digitalmente por la Universidad FASTA y en papel por la editorial Stauros de Paraná. Ha dado charlas de formación en distintos ámbitos, sobre todo para jóvenes, durante el año 2022. Desarrolló una serie de charlas tituladas Introducirse a Lewis por su propio armario, como encuentros de formación organizados por el Centro Piper de Mar del Plata. Por último, licenciado Leonardo Caviglia, es licenciado en Filosofía por la UCA, profesor en Filosofía en la UCA, doctorando en Filosofía en Austral y becario en Templeton, Austral. Es profesor de materias filosóficas en las carreras de Derecho, Psicología, Historia, Letras, Ciencias Políticas y Ciencias Económicas de la UCA, Filosofía, Antropología Ética y Filosofía de Historia, profesor del Seminario de Integración Filosófico-Psicológico de la carrera de Psicología de la UCA. También es profesor de Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Antigua y Nociología de la carrera de Filosofía en la UNSTA, y profesor del Seminario Catequístico María Auxiliadora, profesor del Colegio San José de Buenos Aires, profesor del Colegio del Salvador de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenos días. Nuestra idea entonces es conversar un poco sobre la figura de C.S. Lewis. Algunos tal vez saben más, otros saben menos. Acá tenemos a 3 personas que les ha gustado mucho su obra y tal vez también se han vuelto un poco amigos de Lewis, aunque no lo han conocido. Quisiéramos hacer un conversatorio lo más natural posible. Yo tengo la idea de hacerles preguntas, tanto a Francisca como a Cristina como a Leonardo, pero van a ver que la idea es conversar. De esta forma, quisiéramos presentarles a C.S. Lewis de la forma más amena posible, sus obras, su vida, las mismas experiencias que cada uno de ellos ha vivido a la hora de leerlo, también con sus alumnos, bueno, distintas temáticas que vamos a ir tocando. Esperemos que les guste mucho. En primer lugar, podemos empezar por Leonardo, si querés. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Lewis? La idea es que después también Cristina y Francisca lo comenten, pero ¿cómo fue ese primer encuentro con alguna obra de Lewis o con al menos la figura de él? Lo primero que leí de Lewis, yo era estudiante de filosofía
en la UCA. Y había leído a Tolkien. Y entonces unos amigos de la facultad me dicen, tenés que leer a Lewis, porque es amigo de Tolkien. Y entonces lo primero que cayó en mis manos fue Cartas del Diablo a su sobrino, incluso antes que Narnia. Y yo me acuerdo que leí las cartas y mientras las iba leyendo parecía una radiografía lo que iba diciendo, y entonces me impactó profundamente, digamos, el conocimiento, creo que Lewis dice algo así, del corazón humano, ¿sí? Y prácticamente me sentí muy, muy identificado con el autor, ¿sí? Y de ahí, bueno, fue el salto inevitablemente a Narnia y a las obras que fueron siguiendo. Pero fue una especie de encuentro inesperado, pero grato. Además me pasaba que yo leía cómo escribía y decía, me gustaría escribir así, ¿sí? Como escribe él. Bueno, algún día lo lograré. Qué bueno, qué bueno. Cristina, ¿querés comentarnos algo? Bueno, yo era compañera de Leonardo en la facultad, así que estábamos en la misma situación. Yo descubrí también en la Facultad de Filosofía a Tolkien y a Lewis, pero extrañamente, no sé por qué favor que hice, alguien me regaló Mero Cristianismo en una versión del Caribe, con un lenguaje un poco, una traducción no muy buena, Cristianismo y nada más se llamaba. Así que eso fue mi primera lectura y me impactó, porque dije, más allá de que no sea católica y comparta mi fe, estoy viendo a alguien que es capaz de traer los grandes temas teológicos a un lenguaje llano y a su vez profundo. Y después, igual que él, salté a Narnia y a las Cartas del Diablo, y de ahí en adelante he tratado de leer y de comprender en la medida de lo posible cada libro al cual tuve acceso a Lewis. Mira, a mí me pasó que empecé por Cartas del Diablo a su sobrino también, pero no fue buena la experiencia porque se ve que lo agarraba de noche, cansada, entonces siempre iba como dejándolo en la facultad. Me dieron un ensayo que entiendo que tiene que haber sido tomado de Mero Cristianismo, yo después esa copia la perdí. Me llamó la atención su lucidez, su capacidad de argumentación, pero yo ya venía haciendo una lista de gustos literarios y la verdad es que Lewis no estaba en ellos. Y yo recuerdo, tiré esa copia, pero recuerdo que puse never again, es decir, nunca más, esas cosas que uno escribe medio atolondradamente. Y a partir de allí creo que comencé después porque recuerdo ya en mi vida universitaria ya haber también empezado por la ficción. Después comencé también por toda su apologética, hasta que me encontré providencialmente y de la mano del ingeniero Ricardo de la Torre, que es el abuelo de María Recovery, me encontré con el doctor Jorge Ferro. Así que allí después de varias conversaciones comenzamos a estudiarlo en serio y mientras uno más conoce, más ama. Entonces uno se enamora de la obra de Lewis finalmente. Qué bueno. Podríamos decir entonces que Cartas del Diablo a su sobrino sería una buena obra introductoria para alguien que quisiera como tal vez empezar a leer o entrar en un primer momento con Lewis. Para mí No. sí. Sí. Pros y contras. Yo voto para él. Allí están los filósofos y acá estamos los literatos. Sí. No, yo pienso, para un público adulto, tal vez es mejor que empezar por Narnia, ¿no? Para un público infantil, Narnia es una re linda puerta de entrada, ¿sí? A Lewis. Pero me parece que tiene que ser alguna obra. En mi lugar fue Cartas del Diablo. Tal vez si hubiera sido otra, como El Gran Divorcio, que hablamos mucho, que es una obra que nos gusta mucho a los tres, también es como atrapante, ¿sí? Y Mero Cristianismo creo que está también una linda puerta de ingreso. Y Francisca, ¿por qué pensarías que No, tal vez no? quizá yo me remitía a un público más joven. Quizá Narnia es un poquito más ágil, más fácil, pero una vez que uno ya cruza ese umbral, entiendo que los recomendables serían El Gran Divorcio y Cartas del Diablo a su sobrino, sí. Y la trilogía Ransom también. Yo tuve la experiencia de comprar El Gran Divorcio a las 2 de la tarde, llegar a mi casa y leerlo sin parar hasta que se hizo de noche, no podía dejar de leerlo. De todos los libros de Lewis, ese me atrapó totalmente. Quizás sea un buen acceso. Muy bien. Bueno, otra pregunta podría ser, ¿qué les atrajo de él
a medida, más allá de ese primer encuentro, a medida que pasaba el tiempo y tal vez o volvían a leer la misma obra, o leían otra, o escuchaban hablar sobre la figura de Luis, que claro, hoy 60 años después de su fallecimiento ya tenemos mucha más información, pero tal vez en el momento en que ustedes lo leyeron, tal vez, no sé, ustedes me dirán, no sabían tanto, o no estaba tal vez tan difundido en nuestro ambiente. Inclusive, bueno, como hablábamos antes, un poco antes de comenzar esta conversación, si Luis es un filósofo o no, que es un debate que a veces está latente, tal vez hoy ya está un poco más aceptado que lo es, pero bueno, no sé si en su época estaba o no eso presente. Y bueno, como les decía, ¿qué les atrajo a medida que pasaba el tiempo y ustedes lo iban conociendo más en profundidad? Me parece que hay un común denominador en la obra de Luis, y lo conversábamos hace un ratito antes de entrar, que es, yo creo que Luis enseña a amar. Es un gran psicólogo, me parece, y allí creo que radica como la clave de la lectura de muchas de sus obras. Y es un mundo el que necesita aprender a amar. Si es que los cuentos de hadas, diría Tolkien, ¿no? Nos enseñan algo. Pero creo que lo que me inspiró, lo que me cautivó, además de ese lenguaje simple, claro, profundo, es cómo pone los afectos siempre en su lugar, desde la ficción o desde la prosa no ficcional. Sí, creo que Francisca lo dijo con mucha claridad. Yo he valorado, aún en la ficción, que él tiene convicciones basadas en sus propias experiencias y que es capaz de unificar toda la vida de los sentimientos con la vida de la razón en una búsqueda que es seria, profunda, de lo absoluto, del sentido de la vida, que no lo plantea en términos psicológicos, ¿verdad? A mí primero me pasó algo así, que a medida que yo iba leyendo a Luis, bueno, si alguno leyó en Los Cuatro Amores, cuando habla de la amistad, la experiencia esa de decir, ¿ves vos lo mismo que yo? Y yo leía a Luis y decía, me sentía como con esa experiencia. Che, yo estoy viendo algo parecido, ¿sí? O sea, él piensa lo mismo que pienso yo, o yo que él, no sé. Y entonces se vuelve una lectura estimulante. Yo creo que Luis es estimulante para leer, ¿sí? Intelectualmente, digamos, para el espíritu, para el corazón también. Siempre me atrapó mucho de él. Es algo así, como vieron, así como los padres de la iglesia tenían esa idea de una fe que busca el intelecto. Me parece que Luis es un muy buen ejemplo de algo así, ¿no? Es un autor en el que hay una búsqueda intelectual, pero también espiritual. Y para todos aquellos que quieran tratar de pensar y razonar en lo que se cree, es un autor buenísimo, porque él lo hace y porque lo hace con claridad. Y eso me parece que es genial, ¿sí? Creo que es una virtud, ¿no? Poder decir cosas profundas y de manera sencilla y de manera clara. Casi todas las obras de él son así, decíamos, salvo por ahí Milagros, que es como un poco más tortuoso para leer, pero súper interesante también. Y en eso me parece que es un autor interesante, ¿sí? Y atrapante para poder leer. Por lo menos esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención de él, y por lo cual me gusta leer. Yo lo considero filósofo. Contábamos recién, cuando yo quise hacer mi tesis de licenciatura en filosofía, el que me inspiró a hacerlo fue el profesor Juan Curreix. A lo mejor alguno de los que está acá lo conoce. Y yo le digo, quiero hacer una tesis sobre Luis. ¿Se puede? Y él me dice, sí, se puede. Pero lo primero que tiene que hacer es demostrar que es filósofo. Casi nadie lo nombraba como filósofo, salvo 2 personas que había encontrado. Y bueno, por suerte, yo hoy lo considero un filósofo. Es un estilo de filosofía como Pascal, ¿entiendes? Es decir, donde las motivaciones por ahí no son directamente o solo filosóficas, ¿no? Es una cosa al estilo de Pascal, San Agustín. Perdonen la comparación a lo mejor, pero yo los identifico bastante en su estilo. Qué bueno. Un poco de la mano con esto de que Luis es un autor inquieto, con un corazón bastante ardiente que buscaba, les quería preguntar respecto de su vida, de lo que sepan, de su biografía personal, digamos, la de Luis, ¿no? ¿Qué podrían destacar como para también contarle a las personas que no lo conozcan tanto,
que tal vez uno a veces llega más a las ideas de los libros o a los títulos de los libros, pero no tal vez a su experiencia vital que lo llevó a ser quien fue, a tener sus distintos caminos transitados en esta vida, que podrían destacarle de lo que él ha vivido, que conozcan y que sea algo inspirador o al menos curioso, que puedan ser para inspiración de lectura de los que están acá. Bueno, quizás yo podría aportar algo de su infancia y su niñez, y los chicos podrían continuar. Ustedes saben que él era irlandés y que tuvo una infancia un poco inusual, en el sentido que su mamá murió con cáncer cuando él era chico, y él dijo que eso le marcó su vida porque con su mamá desapareció la posibilidad de considerar la realidad como algo estable, con felicidad, seguro. Y eso creo que se nota en su obra, la profundidad que tiene un chico cuando se enfrenta a una situación así. Y también su relación de amistad, en primer lugar, con su hermano. Él cuenta en su biografía que se mudaron a una casa muy linda a las afueras de Belfast cuando eran chicos y tenían acceso no solo a conocer el ambiente natural, sino también a muchísimas lecturas y libros. Y él desarrolló toda una imaginería junto con su hermano, creó un mundo ficticio, uniendo los intereses de su hermano, que fue su amigo durante toda su vida por la India, con los animales vestidos, que él estaba inspirado en Potter, ¿verdad? Y ese mundo que llamó Boxen, yo creo que le abrió, y poder redactar desde chico, le abrió todo un campo que después lo hemos visto en su obra, ¿verdad? Y creo que también, a pesar de que él dice que en su casa no valoraban lo estético y el arte, la experiencia esa que tuvo cuando su hermano inventó un jardín artificial en la tapa de una lata de galletitas, dice que eso fue cuando era chiquito, su primera experiencia de eso que atrae, ¿verdad? Que no sabía a qué se refería en ese momento, que primero pareció una experiencia estética, ese llamado de la alegría, ¿no? De lo que él llama joy, ¿no? En su autobiografía espiritual. Me parece que esas pequeñas cosas lo fueron marcando, incluso en la búsqueda de la fe, porque no venía de una familia creyente, aunque practicaban formalmente. Creo que todos esos pequeños indicios, esas vivencias, permiten explicar cómo fue evolucionando, ¿no? No sé si quieren seguir. Bueno, de la vida de Luis a mí me llamó siempre la atención, o me pareció sumamente rico de seguirlo, en el periodo de su adultez, diríamos, todo lo que fue su itinerario de conversión, ¿sí? Como aquellos que están más familiarizados con Luis, el camino de él es de un ateísmo materialista. Si alguna vez leyeron El problema del dolor, él explica un poco eso, ¿no? ¿Sí? Dice, cuando yo era ateo, si me preguntaban por qué soy ateo, hubiera dicho esto, ¿sí? Entonces explica que los seres nacen con sufrimiento, que sufren, que se infligen daño, ¿sí? Que este no parecía un mundo hecho por un Dios bueno y todopoderoso, ¿sí? Diríamos que Luis comparte esa visión que tiene David Hume, ¿sí? De lo que él llama el dilema de Epicuro, ¿no? Si hay mal, no puede haber un Dios bueno y poderoso. Y hay mal. Entonces, o Dios no es bueno, o Dios no es poderoso, o directamente no hay Dios. De ese punto de partida, Luis termina siendo un autor creyente, ¿sí? Hace un itinerario de ese ateísmo materialista primero a una visión hegeliana del mundo, idealista. Hay algo de eso, si alguna vez leen, yo digo, conviene leerlo después que uno se familiarizó con Luis, ¿sí? Que es una de las primeras cosas que él escribe cuando se convierte, que es El regreso del peregrino, ¿sí? Es súper rica en contenido, tal vez literariamente está sacrificado lo literario en pos del contenido, algo que supongo que a Tolkien no le hubiera gustado, no hubiera probado, pero uno va viendo y el personaje que se llama John es prácticamente el itinerario de la vida de Luis en gran medida, ¿sí? Desde una visión hacia otra. Y luego Luis se da cuenta que cuando él es idealista siempre termina pensando en Dios como si fuera un sujeto, ¿sí? Diferente, no como un todo, como plantea el idealismo. Y bueno, como muchos de ustedes saben, cómo la amistad atraviesa también la vida de las personas, ¿no? Luis, ¿se acuerdan que dice que
Cuando él entra a Oxford, lo primero que le dicen es no te hagas amigo ni de un papista, de un católico, ni de un filólogo, y se termina siendo amigo de Tolkien, que era las dos cosas, ¿sí? Creo que mucho de su experiencia de amistad aparece en Los Cuatro Amores y cómo a veces, bueno, Dios cruza personas que se potencian, ¿no? En eso. Y todo ese círculo de amigos y de escritores que son los Inklings es realmente fabuloso. Y esa amistad con Tolkien es decisiva, ¿sí? Y esa famosa cena, que a uno le gustaría haber sido mosca para haber estado ese día, sí, en esa cena con Tolkien, en la que el gran reparo, ¿se acuerdan que tiene Lewis? Es pensar que el cristianismo es un mito. Pero el mito en el sentido por ahí que se le da equivocadamente, ¿no? Como historia falsa. Y Tolkien le contesta algo así, sí, es un mito, pero es un mito que es verdad, ¿sí? Y esa idea parece que cala hondo, ¿no? De hecho, Lewis termina llamando al cristianismo el mito verdadero, la encarnación es el gran mito para él. Y como él cuenta, ¿no? Que después de esa charla, él se considera teísta. Y que poquitos días después, si alguna vez leen alguna biografía de Lewis, sale con su hermano, creo que era en moto, ¿no? En un sidecar, el hermano manejaba, él iba en el carrito, y él sale no considerándose cristiano, y cuando termina el viaje ya se considera cristiano. Pero algo pasa, ¿sí? O sea, no parece una conversión, ¿vieron? Con una luz o una cosa así. Pero es como un trabajo lento y que fue germinando algo. Pero algo pasa en Lewis también como escritor, ¿sí? Es decir, uno ve que la producción de Lewis luego de su conversión es asombrosa, ¿sí? Es decir, algo se despierta. Además de despertarse la fe en Lewis, se despierta un escritor prolífico, ¿sí? Y con todo el esfuerzo de tratar de que sus obras hablen de lo que él piensa, de lo que él vive, ¿sí? Y ese es el gran valor, ¿sí? Es decir, Lewis encuentra como una especie de lenguaje literario para transmitir todo lo que él cree y todo lo que él piensa. Y en eso creo que ese es el gran valor que tiene Lewis para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí, esto de la obra de Lewis como legado me parece que es importantísimo. Cuando él escribe un prefacio a la antología sobre George MacDonald, él dice que la obra de MacDonald es una píldora de oro, es decir, es oro macizo, oro puro por su nobleza, por su bondad, y yo creo que podemos aplicar esta imagen de la píldora de oro a la obra de Lewis, porque realmente toda ella es de una bondad, de una riqueza, de una nobleza. Y la verdad es que, como decía Leo recién, dedica toda su vida, su tiempo, sus mejores esfuerzos intelectuales, todo al servicio de la verdad, y no va a callar. Me parece que esto del legado es una obra, es la obra de Lewis. Y en una entrevista que tuvo Walter Hooper, que fue el albacea de Lewis, que también es un personaje que vale la pena comentar y recuperar como homenaje hoy también. Walter Hooper tuvo una entrevista con San Juan Pablo II en el año 84, y en esa entrevista San Juan Pablo II le dijo: Lewis supo cuál fue su apostolado y lo hizo, ¿no? Es muy bonito porque evidentemente Lewis entendió, una vez converso, como decía Leo, que los escritos comienzan a llover de su pluma. Antes balbuceaba como poeta, y de pronto, cuando él descubre ese alguien con mayúscula a quien tiene que comunicar, comienza, ¿no?, toda esa producción literaria que solo va a cesar con su muerte. Y también es también una etapa de la vida de Lewis que también es bueno homenajear, sobre todo en esta mesa y en este año que estamos precisamente celebrando ahora en noviembre los 60 años de su partida de esta tierra de penumbras. Lewis, él va a pasar de hecho sus últimos meses, sobre todo de convalecencia, en su casa, escribiendo, reescribiendo. De hecho, Cartas a Malcolm, que es la última obra, es una obra póstuma. En noviembre, que es el mes de su muerte, él escribe su último artículo, ¿existe el derecho a la felicidad? Es decir, hay como esa última etapa. Yo, a partir incluso de esta mesa redonda y del ofrecimiento que nos hicieron acá desde Fe, Arte y Mito, me puse a releer esas últimas cartas de Lewis de esos últimos meses.
Y hay una muy linda que es a Tolkien, precisamente es la Navidad del 62, tiene fecha 24 de diciembre del 62 y es la última carta de Lewis a Tolkien. Y en esa carta me encantó porque vuelve a reconocer, como siempre, esa admiración y ese cariño, ese afecto de Lewis hacia Tolkien, y allí le dice, la historia la filosofía de la historia en mi vida se fundamenta en una frase suya, y cita una frase del Señor de los Anillos que dice que si bien hay pena, hay oscuridad, también ha habido grandes hechos y no en vano. Y yo pienso que ya en el año 62, cuando Lewis reflexiona sobre esto, pensará posiblemente en esa historia, en ese siglo XX, sabemos que participó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda, es decir, todo el contexto externo, pero me parece que también hay como un examen de su vida, ¿no? Si bien es verdad que había oscuridad, no fue en vano toda esa obra escrita que él nos regala, porque con el tiempo y con los años, cuando uno se pone más viejo, uno toma conciencia que todos estos autores son realmente un don inmerecido. Por eso hay que, como decía Juan al principio en la apertura, para agradecer. Porque si uno se pone a ver estos escritores ingleses, son un regalo para este mundo de hoy. Y creo que a medida que pasa el tiempo, más lo vamos a percibir. Una cosa que me llama la atención es, Lewis es un autor medio universal, porque podemos dialogar con cristianos católicos o cristianos evangélicos, cristianos luteranos, ¿sí? Y todos sienten una admiración por Lewis, ¿sí? O sea, Lewis ha logrado ser un autor que le hable a todos, ¿sí? En eso es súper interesante también, ¿no? Es verdad que genera un poquito, ¿sí? Los católicos estamos a ver que es muy católico, los anglicanos que es muy anglicano y los evangélicos es muy evangélico. Hay como un tironeo a veces de la figura de Lewis. Pero él ha logrado, incluso personalmente, no querer tratar de hacer un mero cristianismo, como él decía, y no entrar en algunas disputas, que para él eran dolorosas, ¿sí? Creo que él lo explica en Mero Cristianismo al principio. Me gustaría agregar solo que la verdad es que vale la pena ver parte del legado, ¿no? Joseph Pearce tiene este libro, C.S. Lewis y la Iglesia de Roma, y tiene al final un apéndice, y en ese apéndice incluye los conversos católicos, fruto de la lectura de Lewis. Y la verdad es que a mí me resulta de lo más reconfortante, porque uno piensa por los frutos los conoceréis. Y la verdad es que el listado que enumera de filósofos, historiadores, profesores, un gobernador de alguno de estos estados de Estados Unidos, uno de los directores de Ignatius Press, es decir, cuánta gente, de hecho en parte el mismo Joseph Pearce, Walter Hooper, converso al catolicismo también. Y acá me permito una anécdota personal, solo esto. La verdad es que Walter Hooper fue providencial en los planes de Dios. Cuando uno lo ve, lo conoce a Lewis 4 o 5 meses antes de la muerte de Lewis. Él era un norteamericano, quería estudiar sobre Lewis. Lewis le dice que no, pero bueno, finalmente le ofrece ser su secretario privado. Lewis muere, pero Hooper decide irse de Norteamérica a Inglaterra, y el hermano de Lewis, Warren Lewis, le cede todo el trabajo, y le debemos entonces a Hooper toda la reedición de sus obras, la publicación de su obra póstuma, la colección de las cartas, una guía de estudio, una de las biografías más, ¿no es cierto?, más objetivas. Así que creo que realmente cuando uno mira también con el tiempo la presencia de Walter Hooper, fallecido hace poquito, año y medio, 2, creo que también nos dice mucho. De hecho, Pearce y Peter Kreeft lo recomiendan y le agradecen esa dedicación. Un detallecito más que quizás podría agregar. Me parece que además de todo el legado escrito tan prolífico después de su conversión, y por la seguridad del convertido de que tiene que hacer apostolado, un detalle que podría ser secundario, porque fuera de su trabajo de escritor y de profesor,
él se dedicaba a contestar todas las cartas que recibía. A mí eso siempre me ha llamado la atención. Han publicado algunas de las cartas de Narnia o las cartas a los niños hasta el día antes de su muerte. Y se tomaba el trabajo de que la carta sea personal, de ocuparse del detalle que un chico le escribía sobre su vida, su elección, hasta de un personaje de Narnia. Parece que a veces lo ayudaba a su hermano porque deberían ser cientos de cartas. Pero que una persona de su talla se tome el trabajo de concreto, de contestarle a un chico que no conoce y entrar en su mundo, me parece que habla de la grandeza de él, ¿no? Porque es capaz de hacer por alguien pequeño, sin ningún rédito, un trabajo también de testigo, ¿no? Hay una colección de cartas con el padre Don Calabria, súper interesantes, ¿sí? Tenemos todas las que Luis escribía porque Calabria las guardaba, pero Luis no guardaba las cartas que recibía, creo que las tiraba. Pero es muy interesante, un epistolario muy lindo. No sé si está todavía en castellano, pero yo sé que está en italiano. Pero llegué a él una vez de casualidad dando clase, unos alumnos que eran seminaristas de la orden de Don Calabria, me dijeron, tenemos un libro con cartas de Luis. Ahí nomás me lo dieron y fue muy rico también eso. Una cosa que me llama la atención y yo diría, ojalá algún día alguien lo imite. Yo me imagino en la BBC de Londres, Luis hablando de temas de filosofía y teología, ¿entienden? Es decir, que la gente lo escuchara. O sea, no sé si hay actualmente una cosa así. Imagínense, o sea, si leyeron Los Cuatro Amores, Mero Cristianismo, son cosas que se decían por la radio y la gente lo escuchaba. Eso es impresionante para mí de Luis. Sí, el Mero Cristianismo comenzó con 4 charlas, pusieron una quinta porque había algunas preguntas y terminaron en 25, es decir, una audiencia de 600.000 personas. Yo quiero recuperar esto de las cartas, que es muy lindo, y la última carta que citaste, porque es una carta a un niño. Él escribió el 21 de noviembre una carta a un niño, también entrando en su mundo, como dice Cristina, y al final le dice, dile a tus padres que me alegra saber que mis libros serios parecen de algún valor, ¿no? Es muy bonito porque hasta ese día antes de su muerte, digo que él ya comienza a cosechar en vida lo que iba a ser después el fruto de su obra. Y esto también de su persona, porque fue una persona muy generosa, de una grandeza, de una nobleza, e incluso digo que vivió con radicalidad el Evangelio. En el último mes, octubre, noviembre, no deja de ayudar a la huérfana, al huérfano y a la viuda. Él asistía desde el año 58, desde su fundación, a una viuda norteamericana. De hecho, también hay cartas para con ella. Y en octubre le ofrece ayuda, se ve que ha estado internada esta mujer, para pagar su hospital. Y también en octubre él sigue sosteniendo a esos 2 hijos que habían quedado huérfanos de madre, de Joy. Así que también es de una generosidad, esa ocupación, por eso fue una soledad al final, cuando uno lee las cartas. Hay dolor, sí, hay soledad, sí, pero es una soledad fecunda, es una soledad entregada, es un dolor también sereno. Tolkien lo visitaba mucho, sus amigos, muy agradecido. Así que también creo que esas cartas también hoy, a los 60 años, nos dan una lección. Bueno, la siguiente pregunta se puede hacer de forma aburrida o divertida. Vamos a hacerla de la forma divertida. Si tuviesen que irse a una isla solos, si tuviesen que llevar un libro, 2 libros si quieren, de Luis, ¿cuál sería y por qué? Depende si no podemos volver de la isla o es unas vacaciones. No es lo mismo. Bueno, si no pudiésemos volver de esa isla, los 3 creo que valoramos el gran divorcio, ¿no? Por varios motivos, pero yo me llevaría La Última Batalla, el último libro de Narnia, que es fuerte, ¿verdad? Porque nadie quiere que Narnia se destruya. No estoy spoileando a nadie, ¿verdad? A esta altura. Pero creo que me lo llevaría porque me haría recordar, sería un buen recordatorio que este no es el mundo definitivo, aunque la isla fuese muy linda, y que estamos llamados, que este es un país de sombras, que estamos llamados a la verdadera vida y que tenemos que dejar las cosas, tenemos que morir para poder acceder a la vida verdadera, donde las cosas buenas serán rescatadas, como él dice, ¿no? Pero la verdad que La Última Batalla a mí me conmueve, me parece épica cuando
entran, ¿verdad? Y suben y corren como una lancha motor y cada vez más alta y se reencuentran todos los bienes. Me parece que es una imagen del paraíso hermosa. Y como ya sabemos que somos adultos y podemos gozar con los cuentos de hadas, voy a rescatar esa imagen. Creo que sería un buen recordatorio. Obras completas, no. No. Uno. Algo más específico. No. Sería un libro. Bueno, que es un dilema, porque, bueno, creo que si pueden ser dos. Estamos Sí. negociando. No, sí, El Gran Divorcio me parece una obra brillante en su simpleza, ¿sí? Igual creo que se disfruta conociendo a Lewis, ¿no? O sea, a mí lo que me pasa es que cuando uno va leyendo a Lewis y volvés a leer algo, decís, está hablando de esto, está hablando de esto, está hablando de esto. Y eso es lo que me pasa al leer El Gran Divorcio. Y después creo que Los Cuatro Amores llevaría también. Me parece que son obras que invitan a mirarse uno, a conocerse, también que incitan a mejorar, me parece, como persona. Creo que esas y alguna más, pero no voy a respetar la regla. Era una. Sí, alguna más tienen como ese efecto también, ¿no? Dice, esto me pasa. Y enseguida uno ve, bueno, esto es lo que no tendría que tener. Con El Gran Divorcio estamos los tres de acuerdo realmente. Yo creo que es como la versión aplicada de Los Cuatro Amores, porque realmente en la ciudad gris están los que no saben amar. Y esa creo que es el gran mensaje y la clave con la que hay que leer El Gran Divorcio, ese juego entre libertad humana y gracia, pero muy ligado a ese tema, esa decisión de querer amar o no. Así que ese libro va. Y el segundo, me parece que esa horrible fortaleza que es el tercer volumen de la trilogía de Ransom. Me parece que es una novela que es, como dice Jorge Ferro, un epítome, un resumen, un compendio de toda la obra de Lewis. Al principio parece como abigarrada, así como muy llena de contenido, de cosas, pero con lecturas reposadas y con el tiempo, creo que esa novela es un tesoro literario que creo que sobre todo los jóvenes, hoy me parece que es una lectura muy recomendable. Muy bien. De la mano con estas obras que hablábamos, o pueden ser de otras, ¿qué personajes o personaje de las diversas obras, de vuelta de estas o de otras, elegirían que los representa a ustedes tal vez y que se pueden sentir identificados y que también pueden ser ejemplo en lo que ustedes crean, que pueden ser inspiradores para quienes los puedan leer? Yo puedo seguir con esa horrible fortaleza porque un poco a mí me gusta la novela porque me gustan los personajes. Y me parece que es una novela que presenta las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Presenta un matrimonio joven. Hay como grandes temas que interpelan a la cultura moderna. El tema del mundo, no como ese don bueno salido de las manos de Dios, sino como enemigo del hombre. Este matrimonio joven que queda atrapado en ese mundo, en esos círculos interiores que llama Lewis. De hecho, Lewis va a hablar mucho y tiene un ensayo precisamente sobre estos grupos que se mueven por interés, por pragmatismo, por el ascenso social, profesional, a costa de lo que sea y de quien sea. Y creo que para los jóvenes de hoy ese es un tema que vale la pena recuperar y reflexionar sobre ello. Y también porque este matrimonio joven va a descender a los infiernos, podríamos decir en palabras del Dante. Hay un descenso donde hay, por supuesto, desilusión y donde hay infelicidad y degradación. Este muchacho joven que comienza siendo un tramposillo, un chico medio cínico, afectado, otra vez el tema del cinismo y la sencillez. Yo creo que en Lewis también eso cobra mucha fuerza. Bueno, termina casi traicionando a su esposa. No vamos a spoilear tampoco ni arruinar tanto la novela, pero para ver hasta dónde desciende.
Y yo siempre pienso que en el infierno del Dante los traidores están en el último círculo, allá abajo, Judas y Bruto. Y entonces, felizmente, comienza un camino de ascenso y esas páginas finales son bellísimas porque Ágape y Eros se encuentran armónicamente. El lenguaje literario es de un lirismo muy, muy lindo. Hay una imagen que es el tema del jardín, como este joven ve que ha pisoteado, que ha roto la reja, que ha cortado la flor, y ese jardín es símbolo de su mujer, de la intimidad de su mujer. Me parece que es una novela a considerar. Y a la vez hay un personaje que lo tomó como grupo, que es el matrimonio mayor, el profesor Dimble, que está precisamente allí puesto como espejo para que este matrimonio joven sepa, vea qué está llamado a hacer por su vocación matrimonial. Es una novela, y con esto cierro, que ha sido como se ha mirado mucho todo el tema del mundo, y es verdad, pero me parece que hoy es una verdadera catequesis matrimonial también este libro. Yo voy a volver a Narnia. No sé si me siento personalmente identificada, pero creo que a todos nos puede servir de ejemplo. Yo elegiría a Shasta, el caballo y su muchacho, antes de ser Corea, Shasta, el chico que tiene que salir de Calormen, y a Ripi Chip, porque todos nos gusta Ripi Chip, es encantador. Y como Lucy nos gustaría abrazarlo y agarrarlo, pero me parece que ellos muestran dos facetas que casi todos tenemos. Los dos están llamados por situaciones que se les presentan a ser héroes, con una gran diferencia, que ya hasta tenía miedo, había sido poco educación, o había sido criado, mejor dicho, porque no había sido muy educado en un ambiente con mentalidad esclava, ¿verdad?, donde se atropellaba, donde existía el poder, y él siempre era el último, ¿verdad?, en el grupito que estaba yendo hacia el norte, de los 4, ¿verdad?, de los 2 caballos y los 2 chicos, él era el cuarto, no tenía gran poder, se sabía no importante. Mientras que Ripi Chip al revés, había nacido en una sociedad libre, era valiente, era arrojado, ¿sí?, era un caballero literalmente, ¿sí?, tenía un alto sentido del honor, y los dos se tienen que enfrentar a situaciones heroicas, ¿sí?, ya hasta sin saber bien las razones, pero cuando se tiene que jugar y enfrentar al león para defender a Aravis y a Queen, lo hace, ¿verdad?, con valentía. Y bueno, Ripi Chip ya sabemos que no le tenía miedo a nada, ¿verdad? Él se iba a quedar en la isla oscura, él les ofrecía cruzar el portal, todo, ¿no? Pero fíjense, nosotros quizás frente a situaciones en la vida a veces somos un poquito Shasta y a veces un poquito Ripi Chip, ¿no? Pero tienen el sentido de que uno tiene que hacer lo que debe hacer, de ser responsables en el sentido moral del término, ¿verdad? De enfrentarse. Yo creo que son ejemplos más que de valentía, de fortaleza, ¿no? Uno sin tener naturalmente la disposición y otro teniéndola. Además son figuras misericordiosas, la imagen de Ripi Chip consolando a Eustaquio después que había sido bastante malo, ¿verdad?, en la época que le tocó ser dragón, muestra un corazón sumamente misericordioso. Y en Shasta también, ¿verdad?, porque está dispuesto a enfrentar a un león que él nunca había visto y que le daba terror, para defender a Aravis, que hasta ese momento no había sido muy amable con él, ¿no? Los dos son amados por Aslan también, ¿no? Los dos están direccionados. Fíjense, a mí siempre me llama la atención. Ripi Chip sabía que él tenía que ir al este, ¿no?, como había dicho una dríada cuando nació. Y todo su itinerario es para terminar, ¿sí?, viéndolo a Aslan finalmente, ¿no?, lo que logra. Y en la última batalla se muestra que él recibe a los demás. Y Shasta quería ir hacia el norte, ¿sí?, a veces intuitivamente sin saber lo que representaba la libertad. Quizás el camino de Shasta hacia el norte era la posibilidad de ser libre y poder decidir por el bien, hasta que finalmente conoce a Aslan, se arrodilla y quizás ahí se hubiese encaminado hacia el este, ¿no? Pero la dirección a los puntos cardinales me parece muy sugerente en los dos, ¿no?, hacia el bien. Muy bien. Bueno, primero yo coincido con Ripi Chip, no porque me sienta identificado, ¿sí?, aunque suene raro, es como me gustaría ser, podríamos decir, ¿no? Es decir, es un personaje amable, valiente,
en esa escena de cuando está emprendiendo su último viaje, digamos, ¿quién no quisiera estar ahí? ¿Entienden? Junto con él, navegando hacia el final del mundo. La verdad que es un gran personaje, un pequeño gran personaje de la obra. Y después hay tres autores, dos están en Narnia y uno no, que a mí siempre me parecen muy interesantes, que son Edmundo y Eustaquio, y de las Crónicas, y Orual, de Mientras no tengamos rostro, ¿sí? Los dos tienen como un proceso, vamos a decir, de transformación, ¿no? Los tres recuerdan, me parece, o a mí me hacen recordar, vamos a decir, las posibilidades que tenemos, ¿no? En un sentido y en otro, ¿no? Cómo tenemos la posibilidad para el mal, podríamos decir, ¿sí? Cómo tenemos la posibilidad de traicionar lo que somos, pero cómo también tenemos la posibilidad de enmendarnos, de cómo tenemos también la posibilidad para el bien, de cómo tenemos también la posibilidad de ser perdonados, ¿sí? En particular, siempre me llamó mucha atención el personaje de Orual, ¿sí? Esta idea de llegar, de alguna manera llegar a ser quien uno es realmente, me parece una imagen genial. Para mí es una obra muy interesante. Siempre digo que es una obra que hay que dejar para lo último, ¿sí? Nunca empezar a leer Lewis Mientras no tengamos rostro, porque lo más probable es que no leas nunca más a Lewis en tu vida, ¿sí? Ahora, una vez que leíste un montón de cosas de Lewis y sabes lo que él está hablando, hay que sentarse a leer esa obra donde uno lee y dice, está todo el tiempo hablando de lo que siempre habló. Lo digo en un buen sentido, ¿sí? Y creo que es muy rica en eso y te da la sensación de que hay algo más que no estás entendiendo, ¿sí? Para leer, y te da ganas de seguir y de releer. Pero Orual me parece que es un personaje con el que todos nos podemos sentir identificados también. La verdad que cuando decías pequeños grandes personajes de Narnia, en Narnia hay, o como se llama siempre, personajes menores, que ninguno es nada menor. A mí me encanta la niñera en El Príncipe Caspian, que aparece casi al pasar, pero ella ha sido la custodia viva de la tradición narniana. Es ella la que le ha depositado y le ha confiado a Caspian toda esa historia, todo ese pasado. Por supuesto, por esto mismo es expulsada del castillo, de ese castillo apóstata, diríamos, y queda perdida, abandonada, moribunda, enferma, pobre, y es allí cuando Aslan va y la cura milagrosamente, y ella le dice, sabía que vendrías. A mí esa casi frase ejaculatoria me encanta, porque afirma su esperanza, su confianza, ¿no? En ese Aslan, en ese rey que viene y salva. Así hay un montón de personajes, la mamá de Diggory cuando se recupera, que se pone a jugar con los niños, porque le dice la tía, eres una niña más, y creo que esto tiene mucho que ver con esta idea de la inocencia, del candor, que los adultos debemos recuperar, ¿no es cierto?, y hacernos como niños. Y me parece que puesta allí en El sobrino del mago, con ese tío Andrés, que es un personaje que pasa como desapercibido, pero es digno de estudio, cínico, afectado. Bueno, la presencia de esta mujer, adulta entre comillas, pero que juega como una niña, creo que también es un mensaje que hay que poder saborear. Bueno, muy bien. Hasta aquí las preguntas que nosotros habíamos preparado. Ahora la idea sería que si alguno tiene preguntas puedan hacerlas, les vamos a dar el micrófono y las hacen desde donde están. Lo único, tengan piedad con lo que pregunten. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a Fe Artimito por haberlos juntados a los tres. La verdad que fue un lujo. Respecto a lo que es la lectura de Narnia a los niños, una vez con una amiga habíamos tenido un intercambio de ideas respecto a qué es lo más conveniente, si explicitar el simbolismo o simplemente leer, no decir nada y que los chicos vayan recibiendo esa semilla. Yo dejaría que lo lean.
Me parece que hubiese sido la intención de Luis, ¿no? Sí, pienso lo mismo. Creo que es la idea también de Luis. ¿Vieron cuando le hace decir a Aslan que me conozcan acá para que luego me conozcan allá? Me parece que es eso. Tuve alguna experiencia de leer, vos también, ¿no? De hacer leer a chicos Sí. Crónicas de Narnia, con alumnos de segundo año secundario incluso, y que se entusiasmaran, incluso que se pelearan porque uno le spoileó el final a otro, ¿sí? Pero nada, yo creo que tiene un efecto y te mete en una atmósfera, te mete en una manera de ver las cosas. Eso es lo que tiene. Sí. Sí, plenamente coincidimos. Sí, porque hay muchísimas experiencias, que eso lo conversábamos también antes, la recepción que los alumnos o experiencias que tenemos a partir de haber enseñado Luis en las aulas. Y este tema me pasó a mí también incluso con jóvenes universitarios. Trabajar una Narnia, yo no dije nada y una de las alumnas quedó pero enamoradísima de Aslan. Y Aslan es Aslan. Hola, bueno, saludos a todos. Mi nombre es Ignacio y estudio psicología, pero también me interesa mucho la filosofía. Entonces, cuando hicieron mención a este debate en torno a si Lewis es filósofo o no, bueno, yo no estoy adentrado en la obra de estos autores, o a nivel mínimo. Entonces les quería preguntar sobre, bueno, un poco sobre ese debate, en qué consiste y por qué a día de hoy, como dijiste vos, está como más aclarado todo. Y la segunda, si consideran que hay algunos motivos por los cuales estos autores no se conocen más de lo que son conocidos hoy, siendo la gran importancia que tienen para la cultura. Gracias. Bueno, Luis, saben que la primera actividad docente en Oxford de Luis fue de profesor de filosofía, ¿sí? Enseñó un año filosofía. Eso lo pone en contacto con el platonismo. Luis es súper platónico, lo habrán visto al leer. Esa visión participacionista es muy clara. Y algo de eso quedó en él. Y hubo algunos textos más filosóficos, ¿sí? El que quiera leer, comparto con lo que me dijo en su momento el profesor Currey, el libro más filosófico de Luis se llama Milagros, ¿sí? Si bien es sobre un tema religioso, es profundamente filosófico. Y ahí se ve un poco, si quieren, la beta filosófica. Es verdad que Luis luego, al parecer, opta por la expresión literaria, ¿sí? Hay un biógrafo que es Wilson, ¿sí? Que aduce a que parte de ese abandono tiene que ver con el famoso debate con Anscombe, en el que pierde la discusión y entonces no quiere escribir más filosofía y se dedica a la literatura. No sé si es tan así, pero bueno, ganamos un gran y prolífico escritor en eso. Después, respecto de si quieren, el título de filósofo, es verdad que hay pocos autores que lo nombran. Cuando yo empecé a estudiar había encontrado solamente dos. Uno es un filósofo español, José Ramón Ayllón, contemporáneo, el cual, en algunos de sus obras, pone un filósofo que descubre a Dios, ¿sí? Y el otro autor que lo considera filósofo es Joseph Ratzinger, ¿sí? En una obrita que se llama Iglesia y Modernidad, que es breve pero muy interesante, y también lo considera filósofo. Y yo creo que es un buen... no está de más llamarlo. No le quita nada si no tuviera el título tampoco, ¿no? Pero creo que también ofrece una filosofía interesante. Además de haber filosofía en sus obras, que eso podría pasar en cualquier autor, ¿sí? Yo creo que también hay un genuino interés filosófico en Luis, desde luego que orientado a una filosofía, llamémosle medio cristiana, ¿entienden? ¿Sí? A una filosofía que también considera cuestiones teológicas. Perfecto. Yo por ahí acotar un poquito, me parece lo último que preguntaste sobre por qué no se difunde más la obra de estos autores. Me parece que primero agradecerle a este congreso porque que creo que aquí estamos poniendo en evidencia, ¿no?, esta necesidad de hacerlo, la importancia de hacerlo, porque es cierto, a un mundo que por momentos se ha quedado en la inmanencia, digo yo, es bueno mostrarle la trascendencia, y creo que es el gran tema de Luis, como decía al principio Cristina.
la obra de Luis se resume en esto, ¿no? En esta esperanza. Como dice él, estamos en tierra de sombras, el sol brilla en otra parte. Y creo que este es el mensaje de Luis y por eso hay que difundirlos. Y acá estamos. En algunos países, en Brasil es muy importante, Luis, como Tolkien, y muy estudiado, con muchísimas publicaciones, ¿sí? Tal vez en cantidad, más que en Argentina. Tal vez tiene que ver también con la capacidad editorial de los países y esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que ofrecen, ¿no?, los tres autores, no solo Luis, una apertura a la trascendencia que nuestro mundo necesita y necesita de modo urgente y con un vocabulario que llega, ¿verdad? Bueno, lo que están haciendo los chicos acá con Fe, Arte y Mito es más que valioso porque están abriendo esa posibilidad y en los medios. Bueno, vamos con la última pregunta. Por acá, perdón, ya la había pedido antes. Bueno, buenos días, muchas gracias. Habéis hecho los tres varias referencias a la amistad entre Luis y Tolkien hasta el final de su vida. A mí me llama la atención porque en la lectura de las cartas de Tolkien hay un poquito de ruido en la relación entre Luis y Tolkien, sobre todo al final, particularmente a partir de la boda de Luis con su esposa. Y hay críticas de uno al otro en ambos lados. Sí que es verdad que la visión que aparece en las cartas es de cariño siempre hacia Luis, pese a que esté dolido Tolkien por algunas actitudes, pero bueno, parece que hubo un distanciamiento allí notable, ¿no? Eso quería preguntar. Pero Francisca tiene un... Sí, es cierto. La amistad de ellos comienza, como decíamos antes, en el año 26, cuando se conocen, y esto, la idea del filólogo y del papista, y Luis se hace amigo de él, muy amigos de verdad. Es cierto que con el casamiento de Joy puede haber habido algún distanciamiento, pero también es cierto, yo recupero siempre dos instancias. La primera es que esa amistad, fruto de esa amistad, Luis se convierte al cristianismo y toda la literatura que decíamos que es fruto, ¿no?, de esa conversión, en algún sentido también somos deudores de Tolkien, porque Tolkien es ese instrumento que por supuesto usa la gracia para que Luis pueda ver esto de el mito, que el mito se hizo realidad. Y también es cierto que El Señor de los Anillos, allí también le tenemos una gran deuda a Luis, porque Tolkien muchas veces en sus cartas, cuántas veces dice, le leí a Luis este pasaje, a Jack este pasaje, y en algún punto, creo que es en una carta del año 65, él va a decir que de no haber sido por Luis, él nunca hubiese publicado El Señor de los Anillos, porque fue durante mucho tiempo su única audiencia. Creo que allí podemos recuperar como una primera parte de esa amistad, ese fruto enorme. Después muchas veces los amigos, por distintas cuestiones, podemos estar más o menos de acuerdo en algún momento, pero yo recupero el final también, cuando Luis muere, la carta que le escribe a Priscila, que Tolkien le escribe a Priscila en noviembre del 63, Priscila se ve que le ha escrito dándole el pésame, y Tolkien le dice, cuando un amigo muere es como una hoja de un árbol que se cae. La muerte de Jack fue un hachazo en la raíz. A mí esta imagen me resulta conmovedora, primero por la fuerza semántica que tiene, pero además pensando en ese amor genuino que Tolkien tenía para con los árboles, ¿no? Entonces, este hachazo en la raíz para Tolkien significa muchísimo. Y a su hijo, en una carta de diciembre de ese año, le dice, fue un gran hombre con quien estaré siempre en deuda, la comunión y el afecto que nos unió permanecen. Es decir, hay de parte de Tolkien mucho reconocimiento final, si bien es cierto que muchas veces los amigos podemos no siempre estar de acuerdo en todo. Tal vez una explicación desde Luis, si leyeron cuando él habla de la amistad, en los cuatro amores, el afecto, Luis piensa que a veces los amores tienen como sus fluctuaciones, tanto en eros como en amistad. Y ahí entra a jugar el afecto, que el afecto que es más humilde puede sostener otros amores. Podríamos decir que a lo mejor en ese final de la amistad tal vez no estaba en su alto,
la amistad, pero bueno, pero sí estaba el afecto sosteniendo, ¿no?, esa amistad. Siempre me llamó mucho la atención que si Lewis y Tolkien no se hubieran hecho amigos, no solamente no tendríamos un congreso de los dos juntos, tal vez no tendríamos de ninguno de los dos, ¿sí? Porque andás a ver si Tolkien publicaba El Señor de los Anillos o quedaba como algo solamente familiar, y si Lewis no se hubiera convertido, tal vez no hubiera escrito todo lo que escribió, ¿no? Es decir, que se hayan encontrado y esa amistad ha sacado a ellos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Lo último, les vamos a pedir a cada uno 1 minuto, una reflexión final sobre Lewis que nos puedan compartir. Algo bien breve, como para dejar un impacto. Lean a Lewis. La verdad que es un maestro en nuestras vidas, ¿no? Yo lo siento así, como alguien que está al lado y que me ilumina y que me tira para arriba, ¿verdad? Me levanta en todos los sentidos. Enseña a amar, como decía Francisca, me da una visión trascendente, me recuerda qué es lo importante, ¿no? La verdad, para mí es un maestro, como puede ser, no sé, San Agustín en nuestras vidas, o bueno, es un maestro. Por eso yo recomiendo, léanlo, sí, sin traducción y sin nada, y vayan a él. Tiene el poder de lo sencillo, de lo humilde y de lo profundo, ¿no? Sí, comparto lo que dice Cristina, tiene una habilidad enorme en profundidad y claridad, que no es fácil de encontrar. Lo lees, lo entendés, despierta, nos ayuda a conocernos, despierta un anhelo del cielo, diríamos, Lewis, la verdad, ¿sí? Tengo experiencia todos los años, en la universidad hacemos un curso sobre el tema del amor en los 4 amores y otro sobre el tema del dolor, en el problema del dolor. Y la verdad que año a año la experiencia de ver el efecto que produce en muchas personas leer a Lewis es súper fenomenal en eso. Y sí, yo creo que es un autor que vale la pena leer, ¿sí? Que vale la pena leer, además de conocer de él, leer sus obras. Sí, yo pienso qué nos diría Lewis hoy, y lo primero que se me vienen 2 cosas rápidas a la cabeza. La primera es esto, que estamos en una tierra de penumbras y que estamos llamados a la montaña de Aslan, no perderlo de vista. Y segundo, que en el plano natural, él tiene un ensayo que se llama Calidad de Miembros, y allí dice, nos diagnostica, dice que el mundo de hoy es un mundo sediento de soledad, de silencio, de oración, de vida privada. Pero como siempre hace Lewis, da el diagnóstico de la enfermedad y después nos da el antídoto. Y allí también dice que es decir, todo tiene que estar al servicio de una familia que comparta con alegría una mesa, de 2 amigos compartiendo una cerveza y conversando, y de un hombre en soledad leyendo. Y termina allí diciendo que toda política, economía, institución que no se focalice en esto, está arando en el desierto, sembrando en la arena y atenta contra el espíritu. Así que creo que ese es el mensaje de Lewis hoy. Bueno, la verdad que un lujo enorme tener a estos 3 especialistas reunidos. La verdad, creo que todos lo disfrutamos mucho. Veo las sonrisas en las caras de todos ustedes. Nos llenamos de esperanza y de listita de libros para leer también, seguramente. Bueno, la verdad que un agradecimiento súper especial a estos 3 grandísimos expertos en Lewis. Yo quería especialmente decir que Pancha es casi como una madre para nosotros. Tiene un espíritu muy maternal y estuvo a punto de presentarnos su libro de doctorado, que espero que sea para la próxima vez. Bueno, después pueden preguntarle un poquito más y ojalá que salga publicado pronto. Bueno, Cristina también hizo un largo viaje con su familia para venir, así que muchísimas gracias. Y bueno, Leo dejó a su hijo, que cumple años hoy, para venir, así que también, la verdad que creo que estamos brindando con Lewis en este momento, así que muchísimas gracias. Un pequeño regalito de parte de la organización.
gracias por todo. Muchas gracias.